La serología forense tiene que identificar todo lo que se pueda tener en serología, todos los fluidos corporales que nosotros podamos tener. Si nosotros hacemos una lista, pues sería una lista interminable o una lista muy amplia en la cual nosotros podemos tener. ¿Por qué? Porque serología tiene que ver con los anticuerpos, con la identificación. Serología tiene que separar en los fluidos, si tenemos fluidos corporales, si hablamos de fluidos corporales, qué tipo de fluido es y qué es lo que vamos a encontrar en él. Porque no todos los fluidos corporales vamos a identificar lo mismo. El objetivo de la serología es saber identificar qué es lo que encontramos. Por lo tanto, recordemos muy importante, la serología, si nosotros tenemos, por ejemplo, sangre, es fácil, válgame la expresión, porque podemos identificar en él, ¿qué podemos identificar? Tanto el grupo, grupo sanguíneo, grupo IRH, como también podemos identificar el ADN. Que el ADN sabemos que es único, repetible solamente en gemelos homocigotos, de ahí en fuera es único e irrepetible, que sería la única cosa que pudiera hacernos que encontremos dos ADNs iguales, pero de ahí en fuera la forma de identificar del ADN es con esto. Tenemos varias formas de identificación. ¿Cuál es? Del ADN podemos encontrar ya sea el celular, que es el más común, el celular, mitocondrial, que lo heredamos principalmente de la madre, tenemos el cromosoma X, cromosoma y los alelos. Por lo tanto, podemos identificar tanto grupo IRH como también podemos identificar el sexo, hombre o mujer, y también podemos identificar si padece alguna enfermedad genética, ya sea autosómica, dominante o recesiva, o en su defecto. Todas las demás fluidos podemos identificar si es que tiene o padece alguna enfermedad. Eso es una de las partes importantes que la serología nos permite a nosotros como forma de identificación. Por lo tanto, habiendo gran cantidad, porque podemos tener, y si los enumeramos, vamos a ver, tenemos el humor vítreo, que hoy vamos a hablar un poquito del humor vítreo, pero tenemos humor vítreo, tenemos la bilis, tenemos la sangre, tenemos la leche materna, líquido cefalorraquídeo, cerumen, el quimo, las lágrimas, tenemos linfa, endolinfa, perilinfa, las heces, fluidos vaginales, jugo gástrico. ¿Qué otra cosa podemos tener? Líquido pericárdico también, líquido peritoneal, líquido pleural, saliva, sebo. Entonces, sudor, líquido sinovial, creo que ya lo había mencionado. ¿Qué otra? Orina y sudor. Eso son la capacidad que se tiene para poder hacer una identificación. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de unos temas de los más fácil para su identificación, porque tenemos también un problema importante en cada uno de ellos, que va a depender mucho del clima, si es un lugar cerrado, si es un lugar abierto, si es un lugar mixto, y también la preservación o conservación de la muestra que nosotros podamos encontrar. Porque cada una de ellas tiene su tiempo para preservarse y para evitar que se elimine en su totalidad. Porque recordemos algo muy importante, nosotros somos el 80% de agua, por lo tanto nuestros fluidos corporales deben de estar compuestos en su mayoría por agua. Por eso el primer respondiente debe de tener la capacidad y esa apertura de ver por todos lados para no pasar por alto ninguna de estos tipos de identificación. El día de hoy vamos a hablar sobre
el semen, la orina, el sudor, la saliva y el humor vítreo. Esos son los temas que hoy vamos a platicar. Empezaremos principalmente por el semen. El semen, pues obvias razones, se encuentra íntimamente ligado desde el punto de vista forense, se encuentra íntimamente ligado a crímenes de índole sexual. Por lo tanto, necesitamos siempre la reconstrucción del hecho para el establecimiento de la identidad, ya sea de un agresor o de múltiples agresores que nosotros podemos encontrar. Al saber que tenemos un semen en un sitio o tenemos un caso de índole sexual, necesitamos tener la pericia de saber dónde lo podemos encontrar. Normalmente los podemos encontrar en las sábanas, en la vestimenta de la víctima, podemos encontrarlas en almohadas, alfombras, en el piso, en los vehículos, por ejemplo, sobre todo si este está tapizado, en la alfombra, en cualquier superficie que nosotros podamos identificar, porque la ventaja que tiene el semen al momento de secarse es que permite tener la capacidad de poder preservarse, válgame la expresión, en el sitio. ¿Por qué? Porque en el momento en que pierde la cantidad de agua que tiene, se va secando y entonces se queda una especie, ya sea blanquecina, pero está sólida, que esa es la capacidad que sí podemos tener en esto. El semen tiene una característica muy importante, es un líquido viscoso, por eso es que sí lo podemos ver blanquecino en las primeras horas, en los primeros minutos, y posteriormente va a tener que ir cambiando de color. Esto es una de las partes importantes porque va a depender mucho de la cantidad de líquido seminal o la cantidad de fluido seminal que salga. Puede variar de persona a persona, puede ser de 1 mililitro a 1.5. Cada individuo es totalmente independiente de la cantidad de espermatozoides que tenga. Estos espermatozoides que tiene también nos sirven para identificar a la persona de acuerdo al momento que se encuentre. Si nosotros encontramos el semen fresco, por ejemplo, al ser fresco podemos encontrar la movilidad de los espermatozoides. Y de esos espermatozoides también, independientemente de que podemos encontrar el ADN, podemos encontrar anomalías de los espermatozoides. Eso es muy importante, dependiendo de cada eyaculación, tenemos una salida de varios millones de espermatozoides. Hay veces en que dicen los libros que son 200 millones, otros dicen que son 2.000 millones. Entonces, tenemos una cantidad de espermatozoides en millones que nos permiten identificar anormalidades del mismo. Como puede ser con cabeza doble cola o sin cola, o también movimientos lentos del espermatozoide. Eso nos hace y nos permite también saber que la persona pudiera tener algún problema con la producción de espermatozoides. Obviamente, si no tenemos la presencia de espermatozoides, que sería una situación completamente difícil para su identificación, porque lo que esperamos ver en el semen es que tengamos espermatozoides y que de ese líquido seminal podamos extraer el ADN. Pero podemos tener personas que sean infértiles o estériles dependiendo de la cantidad de espermatozoides que ellos tengan. Una de las características importantes es que aparte de ser un líquido blanquecino, tiene un pH. Nosotros recordemos que en nuestro organismo tenemos un pH ligeramente alcalino. Por lo tanto, cuando cambia o se modifica el pH del organismo de uno como tal, como ser vivo,
entonces modificamos la estructura o modificamos el pH que nosotros tenemos. ¿Qué es el pH? Pues el potencial de hidrógeno es lo que nos mantiene en equilibrio como organismo vivo. Entonces, por eso somos ligeramente alcalinos. Esta alcalinidad, y como les decía hace un momento, si los espermatozoides tienen alguna anormalidad, pudiera ser porque el pH ha cambiado y por lo tanto tendríamos alguna anormalidad que pudiera tener la persona. Entonces es muy importante para nosotros identificar el tipo de pH que pudiera tener los espermatozoides. Pero antes de continuar con eso, ¿qué es lo que encontramos? Bueno, pues necesitamos saber qué pH tiene. También podemos identificar algo que es la fructosa, que la fructosa también va a ser modificada de acuerdo a la cantidad o el tipo de alimentación que tenga la persona. Una de las cosas, la fructosa tiene que ver con un factor importante para los espermatozoides, que es la movilidad. Pero también, aparte de la fructosa, tiene sacarosa, maltosa, tiene varios componentes el semen. Esos componentes que tiene el semen son modificados de acuerdo al tipo de alimentación que tiene la persona. Por lo tanto, esto nos permite a nosotros tener un indicio para identificar si la persona tiene o por el tipo de alimentación que tenga, pudiera padecer alguna enfermedad o en su defecto tuviera alguna situación o haga ejercicio, por ejemplo, la persona y por lo tanto tenga un régimen alimenticio estricto, válgame la expresión, o que lleve ese régimen totalmente. Entonces tú te vas a dar cuenta que cambió el pH hoy y cambió los elementos de los del semen. Entonces, esto hace también que nosotros podamos identificar si ha cambiado la alimentación o si también, como les decía, ahí va otro punto, si tiene algún problema que no genere espermatozoides, por ejemplo, por falta o deficiencia de hormonas. Entonces, si no tiene testosterona, una de las cosas importantes que nosotros tenemos es que a partir del eje hipotálamo-hipófisis regulamos todas las hormonas por medio de las glándulas. En las glándulas son las que pueden sacar las diferentes hormonas que nosotros necesitamos o en su defecto vengan desde el cerebro para que nos vaya hacia el organismo. Entonces, cuando tiene una anormalidad en la producción o en la cantidad de espermatozoides, podemos también determinar que pudiera tener un problema hormonal. Entonces, vamos uniendo todos los puntos para poder identificar qué es lo que le está pasando a esta muestra que nosotros tenemos. Otro de los aspectos importantes es que la mayoría de los hechos relacionados con crímenes sexuales, de índole sexual, les decía o les comentaba hace un ratito, mucho tiene que ver cómo embalan, cómo llegan al lugar de intervención o dónde fueron los hechos, porque muchas veces no se preservan adecuadamente o, en su defecto, no lo conservan en una temperatura idónea para que no se degraden. Recordemos que ahorita que hace, por ejemplo, ahorita está lloviendo, bueno, dependiendo porque hay personas que vienen, que son de aquí de Puebla, o otras personas vienen de otros estados de la República, va a depender de la temperatura. Entre más temperatura elevada tengamos, mayor imposibilidad de conservación del semen es. Y entonces nos eliminaría con mucha facilidad. ¿Qué es lo que nos lo conserva? Pues muchas veces nos lo conserva la temperatura de entre 18 y 20 grados, que fuera de esa temperatura, se conservaría con mayor facilidad. Entonces, sí, esto hace que seamos totalmente, que sea algo lo más preservable el semen
o la muestra que nosotros se encontró con la mayor facilidad. Porque si no se preserva adecuadamente, eliminamos o hacemos lisis, por ejemplo, en el traslado, se haga un mal traslado, pues hacemos lisis, destruimos todo, hacemos lisis de los eritrocitos, hacemos lisis también de la muestra seminal y ya no podemos. Por eso tenemos siempre que dependerá del soporte. Por eso les decía, si nosotros tenemos sábanas, una superficie, esa superficie es permeable, entonces nos permite preservar. Si es permeable, se absorbe porque se debe de absorber el líquido que tiene el esperma. Si se absorbe, necesitamos tener la suficiente capacidad para cortar adecuadamente el sitio, el indicio y preservarlo. ¿Por qué? Porque como es espeso, eso permite que pueda conservarse. Muchas veces pasa desapercibido. Hay casos de índole sexual en donde pasan, lo pisan y no se dan cuenta qué es lo que están preservando o qué es lo que deben de preservar. ¿Por qué? Porque llegan y esperan ver una muestra grande. Y aquí está, bueno, o varias muestras en un mismo sitio para poder decir, aquí hay una muestra. Y si fuera en otro sitio, porque por ejemplo, pudieran utilizar un condón y el condón desecharlo en el bote de basura, por ejemplo, bueno, pues ahí tenemos la manera de cómo se preserva. Pero muchas veces se hace la eyaculación y se deja la eyaculación en algún sitio, en alguna superficie, y no se dan cuenta. Por eso es muy importante el espermato. Hay que tener la suficiente capacidad para la observación. El primer respondiente debe tener esa capacidad y sobre todo la preservación. Por eso, si es impermeable la superficie, pues obviamente vamos a tener una mancha con mejor características. Vamos a tener una mancha que puede formarse costras o escamas bien delimitadas y por lo tanto tenemos la manera de identificar. Otra, sobre la piel, si en determinado momento se deja una muestra sobre la piel de la víctima, es una película pequeñísima, entonces que tiene rastros como si fuera caracol, por lo tanto hay que buscarla adecuadamente. O si es en el cabello, en el pelo, tiene un aspecto engomado. Por lo tanto, muchas veces en esos casos, por ejemplo, cuando es en el cabello, no se debe de raspar el material, se debe de cortar a veces el cabello, se le tiene que pedir permiso a la víctima para poder tomar esa muestra. Sabemos perfectamente que afortunadamente no requerimos una muestra suficientemente grande. Se necesita una muestra que tenga la cantidad suficiente para poder mandarla al laboratorio. Eso es básico. No necesitamos una muestra de más de 10 centímetros o si es toda la sábana, llevarnos toda la sábana. Hay casos en que se lleva toda la sábana, pero si vas a preservar o tienes ahí el semen, pues corta el pedazo que se debe de hacer para poder no llevarte toda la sábana y lo que vas a hacer o que va a suceder es que esa sábana va a hacer fricción en la misma y eso ocasionar que se destruya la evidencia. Por eso es muy importante saber en dónde está el sitio. Dependiendo de ese sitio es lo que nosotros identificamos. Otra de las cosas es que cuando se seca el semen antes de secarse posee un olor principalmente alcalino. Esa alcalinidad es muy importante y va a cambiar en el olor también dependiendo de la alimentación. Uno de los aspectos importantes es que el semen antes de secarse debe de ser blanquecino. Muchas veces va a cambiar de color, puedes cambiar de color amarillo y ya. Ojo, pero si nosotros tenemos un color verde, color negro,
tenemos diferentes colores que pudiera, bueno, pues podemos ir pensando en que probablemente este semen nos indicará algún proceso infeccioso o alguna enfermedad que pudiera tener la persona. Eso es uno de los puntos importantes que siempre se debe de tomar en cuenta y que pudiera pasar desapercibido. Ahora, cuando el semen está seco, pierde obviamente su olor. Una de las cosas, antes de que me vaya yo hablando del seco, del semen seco, también el semen, antes de secarse, ese olor alcalino es en una persona sana, pero también en unas personas cuando son diabéticas, el semen puede cambiar a un color, un olor afrutado. Entonces pudiéramos con ese olor, si está fresco, darnos la idea de que la persona es diabética. O si tiene algún olor amonio, porque el amonio es una de las características que nosotros tenemos para la degradación de las sustancias que eliminamos. Entonces, cuando haya un problema renal, por ejemplo, recordemos obviamente que la eyaculación de un hombre es la eyaculación y posteriormente la micción. No pueden ir nunca juntas, ¿ok? Pero si tiene algún problema renal, como pudiera cambiar el pH haciéndolo un poquito más ácido y entonces por eso pudiera cambiar el olor y hacer un olor amonio, si ustedes han tenido la oportunidad de oler el amoníaco para tener una referencia de cuál es la característica de ese olor, bueno, pues ese es más o menos el olor. Si ese tiene una característica de amonio, estaríamos pensando en que tiene un problema renal. Los cambios de los olores que pudiéramos tener, eso nos implicaría alguna enfermedad o en su defecto si estuviera tomando algún medicamento y que la vía de eliminación también pudiera ser por este medio. Recordemos que hay medicamentos que pudieran ser, por ejemplo, el complejo B. El complejo B, si ustedes han tenido la oportunidad de que les inyecten el complejo B o tomarlo, muchas veces están diciendo, me parece que estoy sudando complejo B. Bueno, pues entonces las vías de eliminación, así como nosotros eliminamos los medicamentos, ya sea por la orina, por las heces fecales, por el sudor, por la lágrima, pues también una vía de eliminación también es por eso. O en su defecto, si pudiéramos, muchas veces estos cambios de olores también son los medicamentos o sustancias que pudieran estar consumiendo, pero ahí nos iríamos al examen general de orina. Bueno, entonces, cuando el semen se seca, pierde por obvias razones su color y adquiere, como les decía, un color blanco, grisáceo y a veces amarillento. Esos son los colores. Nosotros esperamos ver esos colores. Si tienen otros colores, entonces buscaríamos alguna enfermedad, alguna infección de transmisión sexual que pudiera la persona tener. O en su defecto, algún problema oncológico que pudiera estar generando este tipo de alteraciones. Por eso es muy importante tener estas ideas. La presencia de espermatozoides es de cabal importancia para proteger las prendas que contengan los mismos espermatozoides y como tal es una prueba irrefutable porque estamos teniendo la presencia de semen. Una vez que nosotros tenemos este semen, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, como en la plática les he venido diciendo, primero tenemos que hacer la identificación. Macroscópica porque la estoy viendo, dónde está localizado. Y microscópica porque entonces yo ya le voy a buscar, ya la voy a llevar al laboratorio y entonces voy a identificar. ¿Qué tengo que identificar? Pues qué características tiene este semen y por lo tanto si tiene algún antígeno o algún anticuerpo. Recordemos muy importante,
Si nosotros tenemos en esta forma de identificación, tenemos que ver si tiene inmunoglobulinas. Estas inmunoglobulinas siempre las vamos a tener nosotros como mecanismo para nuestro organismo de defensa, para la respuesta de algún proceso infeccioso que nosotros tenemos. Ahí nos vamos, si nosotros tenemos un antígeno presente en una muestra microscópica, estamos hablando que tenemos algún proceso infeccioso ahí. ¿Por qué? Porque los anticuerpos son las que nos defienden a nosotros de los procesos infecciosos. Entonces, cuando hay un antígeno, entonces tendríamos un problema de este tipo. La cantidad, esa cantidad va a depender de 1 mililitro a 1.5 mililitros. Es dependiendo de dónde perpetraron el hecho, en qué condiciones estamos hablando, si, como les decía, si es un lugar cerrado, qué tipo de lugar cerrado estamos hablando, porque puede ser un lugar en donde nada más sea el techo, las paredes, pero el piso no está formado, no está colado, por ejemplo, no tiene piso bien conformado, es de piso de tierra. Entonces, la cantidad va a depender mucho en qué condiciones nosotros lo encontramos. Otro, y les decía yo a ustedes, el traslado. El traslado es lo básico o más importante del semen. Nosotros podemos identificarlo, transportarlo, lo podemos transportar en un tubo de ensayo. Si nosotros estamos buscando está en las sábanas, hay que cortar el espacio donde está el semen completamente, dejándole alrededor de 1 centímetro, alrededor de donde estamos diciendo que está el semen, se corta y entonces se embala de modo que no lo vamos a meter, ya sabemos, en una bolsa de plástico, no lo podemos meter a eso, pero sí en una laminilla o en algo que nos pudiéramos sostener. No lo vamos a fijar en ese momento. ¿Por qué? Porque no estamos en un laboratorio. El traslado debe de ser ya sea en un frasco, en este frasco estéril, ahí metemos las laminillas, por ejemplo, muchas veces las utilizamos cuando tenemos el semen fresco. Entonces podemos hacer el levantamiento y lo podemos colocar ahí. ¿Ok? Se fija y obviamente al fijarlo tendremos que tener soluciones para que se fije completamente y poderlo trasladar. Pero si nosotros no tenemos, cortamos todo y los metemos en un frasco, obviamente estéril, para que ahí se preserve. Si nosotros estuviéramos, por ejemplo, en Sinaloa, que en Sinaloa hace mucho calor y están ellos a veces en 40, 45 grados, por obvias razones necesitamos tener una hielera. Esa hielera nos permite a nosotros, pero lo más importante no es colocar si ya lo tengo en un frasco estéril, ¿ok? Es colocarlo directamente al hielo. No, se necesita tener la temperatura de la hielera entre 18 a 21 grados, que debe de preservar. ¿Para qué? Para que nos preserve. Porque de lo contrario nosotros haríamos que si le pusemos, por ejemplo, le ponemos una cantidad de hielo y ahí lo llevamos, bueno, pues el hielo por las temperaturas se va a deshacer. Esa es la primera. Y después entonces no se va a preservar y destruimos todo. Por eso es muy importante cómo es el traslado. Cuando, por ejemplo, a nosotros nos mandan traer como peritos y es un hecho de este tipo, necesitamos también investigar cómo fue el embalaje, cómo lo llevaron a cabo, para que si eso, la forma correcta de llevar la muestra permita la identificación de la persona, del victimario. Entonces, eso es uno de los puntos muy importantes, porque si no se llevó con el adecuado proceso, porque se tiene en la carpeta de investigación, debe de llevar el desglose de cómo tomaron las muestras, cómo fue, primero, dónde la encontraron y posteriormente, cómo la embalaron, cuál es si lo fijaron, cómo lo levantaron, cómo se lo llevaron y todo ese tiempo.
¿Por qué? Porque a veces no es lo mismo el tiempo que llegan, toman la muestra y el tiempo que lleva al laboratorio. Entonces, eso es una de las cosas que siempre en las carpetas nosotros tenemos que estar leyendo e investigando cómo fue, cómo levantaron, cómo fue. Ellos tienen que describirnos, ellos hacen su dictamen de esa manera para que nosotros cuando lo leamos sepamos si esto lo realizaron de una manera correcta. ¿Ok? ¿Qué estudios realizamos? Hay múltiples. Sabemos que la primera es una reacción de fluoresceína, que es la formación principalmente, se basa en la formación de cristales. Estos cristales que estamos ustedes observando aquí, por cristales de yoduro de colina, se encuentran principalmente presentes en el esperma y forman algo que se les conoce como fosforilcolina y lecitina, y por lo tanto hacen la determinación en forma de cristales. Entonces, el reactivo constituye el 2.54 gramos de yodo metálico, 1.57 de yoduro de potasio y 30 mililitros de agua. ¿Para qué? Para que se puedan identificar. Entonces, con eso ya tenemos los espermatozoides, ya tenemos una muestra en la cual nos está dando la capacidad de poder identificar. Otra de las cosas, tenemos otro que es el cromatográfico, que es la toma de muestra, se corta alrededor de 1 centímetro por 2 más o menos centímetro cuadrado del soporte, se centrifuga en una solución fisiológica al 0.5 de ácido clorhídrico y el producto de raspado se tomará más o menos 1 centímetro cuadrado y de esta misma manera podemos encontrar los espermatozoides. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo con el ácido clorhídrico es obviamente hidratar para poder encontrar los espermatozoides. Una vez que hacemos esto, ya tenemos la manera de poder identificar los espermatozoides. Posteriormente tenemos otro método de identificación que es el electroforético. Este es un método bidimensional, el cual permite la separación de la espermina de los aminoácidos del semen. Por lo tanto, hacen posible su identificación de esta manera. Y ya nosotros identificamos los espermatozoides. Una vez que identificas los espermatozoides, podemos entonces hacer otra identificación, que ahí vienen las pruebas de ADN y cruzarlas. Posteriormente tenemos el método enzimático de la fosfatasa ácida, que es el más común también que se utiliza. ¿Por qué? Porque esta enzima es capaz de hidrolizar el fosfato orgánico del medio ácido y permite encontrar el esperma. Y de esta manera se identifica. Entonces, con esto, esta es la manera más sencilla o más rápida de poder identificar los espermatozoides. Ya que nosotros podemos identificarlos, podemos hacer la determinación de ADN. ¿Qué determinación? Como les decía al principio, el ADN celular. Con eso identificamos. ¿Ok? Esa es la forma que nosotros tenemos para identificar el semen. Una vez identificado el semen, podemos hacer las pruebas y de esta manera, con el ADN, saber hacer pruebas cruzadas, obviamente, cuando se identifican a las personas para poder saber si es la persona victimaria en este sitio. ¿Ok? ¿Alguna duda, pregunta sobre el semen? Bien, creo que no. Posteriormente tenemos... Perdón, doctora. Si alguien tuviera alguna duda o eso, pueden activar su micrófono y hacer uso de la voz, o bien nos pueden escribir en el chat y nosotros hacemos lectura. Gracias, doctora. Al contrario, maestra, muchas gracias. Posteriormente tenemos otra muestra. Una de las muestras más importantes o más que tenemos que tomar en cuenta como método de identificación es la orina. La orina es muy complicada en identificar el ADN.
a menos que tuviéramos sangre presente en la misma orina. ¿Y por qué lo digo desde ahorita, desde antes de que empiece a hablar del contenido que contiene la orina? Es importante porque la orina nos sirve para identificar si ha consumido alguna sustancia ilegal o legal, ya sea el alcohol, ilegal, cualquier droga ilegal, la podemos identificar por medio de la orina. Podemos identificar por medio de la orina algunas enfermedades que pudiera tener, pero la orina tiene un problema. La orina es esto, es un líquido amarillo secretado por los riñones como resultante de la filtración glomerular de la sangre. Por eso tiene ese color amarillo. Solamente, y les decía yo a ustedes, en caso de que la persona tuviera pérdida sanguínea o tuviera una infección de vías urinarias y esta ya subió, ya lo tiene hasta, ya subió hasta los riñones, ya subió el uréter, ya está hasta los riñones y empiezan a orinar con sangre microscópica que no se vea a simple vista, entonces podríamos identificarlo. ¿Por qué? Por esta situación. Porque es una filtración glomerular de la sangre. Por lo tanto, no es una muestra de ADN, sino que contiene células que nos permiten identificar cómo está compuesta o si tiene alguna enfermedad. Vean ustedes, la orina tiene en su porcentaje una cantidad del 95% de agua. Independientemente de que si ustedes no ingieren la suficiente cantidad de agua, el riñón debe de eliminar. Puede ser una orina mucho más concentrada en su coloración, pero de ahí en fuera tiene que tener mayor cantidad de agua. Tiene un componente que lo tenemos principalmente en los riñones. Así como elimina con los riñones y es y trabaja como eliminando todos los componentes de la sangre que ya no requiere el organismo, la sangre como tal o los eritrocitos, si hablamos por eritrocitos, por tiempo, el eritrocito tarda para eliminarse por medio del organismo 120 días. Entonces, eso es lo que hace el riñón, eliminar las células sanguíneas que ya no requiere el organismo. Por eso va a tener esa coloración. Si no tomas la suficiente cantidad de agua, esa orina se va a hacer más concentrada, se va a hacer amarilla, más concentrada. Y si ustedes en algún momento han tomado una suficiente cantidad de agua, ustedes se van a dar cuenta que esa cantidad de agua que has tomado hace que tu orina sea transparente. ¿Por qué? Porque lo que hace filtrar, lo que sea el organismo, necesita agua 100%. La elimina en su totalidad, pasa a la célula, que nosotros hermosamente somos un conjunto de células. Bueno, pues el agua tiene que pasar así. Por lo tanto, si tenemos mayor o consumimos una mayor cantidad de agua que el mismo organismo necesita, vas a tener la orina transparente. Estos componentes de urea y ácido úrico, que son los componentes normales que vamos a encontrar cuando la persona tiene algún problema renal, sobre todo, que tenga alguna falla renal, algún problema exclusivamente en estos dos componentes, principalmente la urea. ¿Por qué? Porque la urea es el degradador o es el que tiene que intervenir para eliminar las sustancias que no requerimos. Cuando la urea se elimina o se tiene en exceso, en una cantidad en exceso, estamos hablando de que este riñón está fallando. Y el ácido úrico. Por lo tanto, si no procesamos adecuadamente los alimentos, sobre todo las carnes rojas, bueno, pues tendríamos una alteración en esto. Entonces, como método de identificación, vamos a tener alcohol, que eso es lo más rápido y fácil que nosotros podemos identificar por medio de la orina, y
sobre todo, todas las sustancias ilegales. Tenemos test fáciles, sencillos, que con una pequeña cantidad de orina se mete el test o se mete la tira reactiva. Esa tira reactiva nos va a pintar y al pintarnos nos va a decir qué sustancia es la que consume la persona. Eso es lo que nos hace y nos lo identifica sin ningún problema. Entonces, podemos encontrar pequeñas células epiteliales, pero es su naturaleza. Entonces, es muy complicado tener células epiteliales en la orina. Si nosotros llegásemos, si los riñones tienen un daño, tenemos algún problema ya importante en los riñones o en su eliminación de sustancias en el mismo organismo, bueno, pues entonces tenemos células epiteliales y entonces ahí sí, si nosotros llegásemos a encontrar en la orina células epiteliales, entonces sí podríamos hacer una identificación de ADN. Pero hasta entonces, mientras, lo más común que nos sirve como orina como tal es para identificar drogas o alguna otra sustancia que nos identifique. Esto es una de las partes más importantes de identificación para nosotros. La seguimos utilizando. Claro, sabemos si ustedes trabajan, por ejemplo, en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sabemos perfectamente que no podemos violentar los derechos de los detenidos. Por lo tanto, una muestra de orina es una violación a sus derechos. Solamente se hace cuando entra a fiscalía o cuando aquí nosotros en Puebla le llamamos a C5, cuando llega a C5 la persona detenida, entonces ahí sí, ahí se le toman todas las muestras, pero de inicio, como detención y como primera parte de los derechos del detenido es eso, conservarle sus derechos. Nosotros, por ejemplo, cuando como servidor público que tuve la oportunidad de trabajar en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y principalmente mi área era el área médica, en donde todos los detenidos que llegaran ya sea al fuero común o fueran al Ministerio Público, los dos teníamos que verlo, cualquiera, y bueno, esa es una partecita, porque faltaban todos los demás cuando estamos hablando de violencia intrafamiliar y hacer un reporte médico de todas las lesiones que presenta. Eso es lo que se preserva. Primero, cómo llega la persona. Entonces, ¿cómo llega? Físicamente, consciente, orientado, qué tipo de lesiones, dónde las tiene. Y ya después de eso, entonces ahí la única muestra o la único examen que se le realiza a la persona, pues obviamente es la determinación de alcohol por un aire expirado. Entonces determinamos por medio de una alcoholimetría saber qué grado de alcohol, si es que tiene o no. Esa es la única prueba que nos permite los derechos humanos en un principio. Ya cuando pasan al Ministerio Público, cuando ya se les realiza la carpeta inicial, entonces ahí sí se les realizan todas las demás pruebas. Si, por ejemplo, es detenida y se lleva a la cárcel, al Cerezo, es exactamente lo mismo. Se vuelve a corroborar a la persona si viene consumiendo alguna sustancia. Si viene o que consumió alguna sustancia, se le hace la prueba. Y con eso lo hacemos, pero es con la orina. Por eso la orina es identificadora en esos aspectos. Para identificar otras tendríamos que hacer pruebas más específicas, por lo tanto, no te vas a ir por la orina, te vas a ir entonces con la sangre.
Y sabemos perfectamente que la sangre es mucho más rápido de identificar. Por eso es que la orina se toma desde ese punto de vista. Tenemos otro método de identificación que es la saliva. Ahí sí, la saliva también nos indica lo mismo. Si yo le hago una prueba de alcoholimetría a la persona, bueno, pues va a salir positiva. Así es que ingirió bebidas alcohólicas, en ese sí. Pero si tenemos células epiteliales, con esas células epiteliales podemos hacer la identificación. La mayoría de la saliva, que eso es uno de los puntos importantes, la saliva tiene una secreción. Y esta secreción viene principalmente de las glándulas sublinguales, submandibulares y principalmente de la parótida. ¿Ok? Aquí hay que tomar en cuenta una parte importante. La saliva va a depender de la cantidad de agua que tome la persona para su producción. ¿Ok? Si, por ejemplo, hablamos mucho y ustedes pudieran darse cuenta que si hablan mucho, muchas veces sienten como que una resequedad en la boca. ¿Ok? La saliva tiene eso. Tiende a acabarse o disminuir dependiendo de la cantidad de líquidos que tú hayas ingerido para que se produzca adecuadamente la saliva. Pero en los extremos de la vida, cuando es niño, la producción es un poquito más alta de saliva. Pero en las personas adultas, a partir de los 65 años en adelante, la producción de la saliva tiende a disminuir. Y en algunos casos disminuye tanto que, por ejemplo, la lengua puede adquirir un color rojo y hasta parece que tiene ondas la misma saliva, la misma lengua por la ausencia de la saliva. Eso sí sucede en las personas adultas. O en determinado momento, si la persona posee o tiene alguna enfermedad que le modificara. La saliva, la ausencia de la saliva es muy complicada. Es una de las enfermedades más raras que nosotros pudiéramos encontrar en una persona que no tuviera saliva, lágrima, sudor. Y ese es un síndrome muy específico en donde se le llama el síndrome de Sjögren, en donde la persona no produce saliva, pero tampoco todas las demás. ¿Ok? Es rarísimo, son de los raros casos, pero no imposibles de encontrar en caso de que estuviéramos buscando saliva, por ejemplo, en una violación, en donde muchas veces la persona, aparte de dejar el semen, a veces las muerden a las víctimas y les hacen suginaciones, que son los famosos chupetones. Entonces, en eso pudiéramos encontrar alguna secreción de saliva. Pero ahí es lo que tendremos que buscar con mucha delicadeza es el tejido epitelial. Y sobre todo, ¿dónde lo podemos encontrar? Por eso es muy importante. Esta también es ligeramente alcalina como nuestro organismo y también se modifica dependiendo del tipo de alimentación. Entonces, también podemos encontrar en algunos casos hormonas que pudieran estar presentes en esta situación. Y otra, los fluidos gastrointestinales, sobre todo aquellas personas que pudieran tener una hernia yatal, entonces tienen reflujo y pudieran tener la saliva acompañada de secreciones gastrointestinales. Entonces, pero cuando nosotros tenemos células epiteliales, se necesita tomarlas con mucho cuidado, porque vean, los componentes de la saliva es muy amplio. Tenemos muchos que son amilasa, mucina, lisocimas, y las lisocimas son de vital importancia para la producción de la saliva. Tienen que ver las lisocimas con todo, hasta también la producción de inmunoglobulinas. Recordemos que las inmunoglobulinas son la defensa de nuestro organismo.
que los tenemos en los glóbulos blancos. Tenemos la IgA, la IgE principalmente y la IgG. Son las lisosimas encargadas de producir o estar presentes estas inmunoglobulinas. Cuando estas inmunoglobulinas están presentes o cuando se detectan, pudiéramos encontrar si la persona padece alguna enfermedad. ¿Por qué? Porque está la IgG. La IgG es la inmunoglobulina de memoria del organismo. El organismo es tan hermoso el organismo, ¿por qué? Porque tiene la capacidad de reconocer los virus. Dice, a ver, este virus, yo ya te conozco, virus, yo ya sé que eres. Ah, bueno, pues este virus me causó esta enfermedad, pero yo ya tengo anticuerpos que te defienden contra ese virus. Por lo tanto, no te va a volver a dar ese virus. Ese mismo virus no te puede dar. Te va a dar un virus parecido, pero es que ya se mutó ese virus y por lo tanto te da otra enfermedad. Por eso sirve esta. También, si las lisosimas tienen alguna alteración en las glándulas submaxulares y parótidas, entonces tendríamos una producción baja de saliva. Por eso, dentro de todos los componentes que nosotros tenemos de la saliva, la lisosima siempre va a tener esa capacidad para que nosotros o el laboratorio pudiera identificar alguna enfermedad que pudiera padecer. También las células epiteliales que encontramos, obviamente identificamos por el ADN y sabemos de qué persona estamos hablando. ¿Cuál es la función básica? Una de las funciones básicas que debe de tener la saliva, por obvias razones, es la lubricación. Va a lubricar la cavidad bucal, los dientes tiene que lubricarlos. Como hace un ratito les mencionaba, hay enfermedades que pudieran generar la ausencia de la saliva. ¿Qué le va a pasar? Bueno, esta persona cuando quiera hablar, pues obviamente va a tener una resequedad importante, pero también una destrucción importante de los dientes, porque esa es otra de las funciones que debe de tener la saliva. Por lo tanto, si no encontramos saliva o hay alguna alteración de las lisosimas, entonces tendríamos un indicio para pensar en alguna enfermedad que tiene la persona. Entonces, tiene también que degradar o hacer el desdoblamiento del alimento, porque tiene que producirse la saliva para que pueda ser masticado y por lo tanto sea ingerido y formar el famoso bolo alimenticio. Entonces, también sirve para identificar ciertos tipos de cáncer. ¿Por qué? Porque se modifican. Recordemos que nosotros, así como hermosos que somos un conjunto de células que les decía, bueno, pues ese conjunto de células en cualquier sitio podemos encontrar algún tipo de cáncer. También, el consumo de sustancias legales, ya sea alcohol, y principalmente porque otras sustancias legales, como es el tabaco, pues esa no es de identificación criminal. Entonces, hay que saber si tiene alcohol o, en su defecto, ha consumido alguna sustancia. Eso sí nos sirve. También nos sirve para identificar medicamentos controlados. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque cuando se cambia o tenemos un paciente esquizofrénico, por ejemplo, que ha disminuido la ingesta o ya ha dejado de consumir medicamentos, porque eso es uno de los problemas que ahorita hemos estado notando. Muchos de los pacientes que son esquizofrénicos, por ejemplo, empiezan a consumir drogas ilegales y las están consumiendo pues para que no tengan ningún brote psicótico derivado de la esquizofrenia, por ejemplo. Y es que con esto me controlo. Ese es uno de los problemas que se están viendo. Hay medicamentos que también te van a provocar
resequedad de la misma boca. Y eso es provocada por el medicamento que tú estás ingiriendo. Y otra, también te sirve como método de identificación de enfermedades congénitas. ¿Ok? Entonces, y en algunos casos, algunos metales pesados, que son una vía que nosotros también tenemos para poderlos identificar. Por eso la saliva, como indicio, vamos a tomar en cuenta en qué sitio las vamos a encontrar. Por eso les decía, si es en un caso de un abuso sexual, muchas personas tienden a, por ejemplo, a morder las orejas, el pezón, el busto, lo muerden, lo chupan. Entonces, ahí es donde nosotros debemos de tomar las muestras con mucha delicadeza para saber si hay, y el problema de esto, independientemente de toda la cantidad de componentes que tiene la saliva, es que su mayor porcentaje es agua. Entonces se seca y cuando está, por ejemplo, la saliva en contacto con el sudor, nosotros tenemos algo que se llama pérdidas insensibles, no las sentimos, pero por ejemplo, a veces decimos, híjole, qué calor está haciendo y no estamos sudando, pero sentimos que nuestro cuerpo está generando mayor temperatura por el medio ambiente. Bueno, pues eso también hace que la persona cuando ha sido víctima y se necesita buscar este tipo de indicios a la persona, la saliva a ella, entonces es muy complicado porque la temperatura y el pH de la persona misma te puede modificar o hacer lisis o destrucción de la misma muestra. Por eso cuando se necesita saber en qué sitios nosotros la podemos encontrar, para que nos permita a nosotros la manera correcta de tomar la muestra primero y posteriormente identificarla. Por eso es que dentro de los métodos de identificación, la saliva es uno de los componentes que tiene más uso en otros campos de identificación, más que identificación propiamente dicha. No sé si han tenido ustedes la oportunidad de ver una película que se llama Yara. Ojalá está en Netflix, si tienen la oportunidad, véanla ustedes. Un método que utilizaron para la identificación fue, por ejemplo, cuando tú estás teniendo la idea de un sospechoso, de esa persona que está sospechosa, es buscar en sitios específicos donde la saliva se pudiera preservar. Y, por ejemplo, en este caso, en esta película que les acabo de mencionar, por ejemplo, buscaron porque la persona pegó no sé si no me recuerdo si una fotografía o algo, pero el caso es que humedeció el pegote con la lengua, con la saliva de la lengua, y lo pegó. Entonces, sí sería una manera de preservar. Y obviamente la temperatura. En ese caso, hicieron esa investigación y ahí fue donde encontraron muestras de ADN. Bueno, solamente así. Si es un cadáver, por ejemplo, en casos de necrofilia, en los casos de necrofilia, obviamente se está sospechando cuando la persona está siempre en contacto con cadáveres. Bueno, pues estos necrófilos, tienden también a besar, a chupar, a dejar su muestra en el cadáver. Bueno, entonces en ese cadáver, como ya la temperatura, el cuerpo está tratando de igualar y como los necrofílicos tienen una situación, tienen que trabajar en lugares específicos donde están relacionados con la muerte. Por lo tanto, tienen la temperatura ideal como para tenerlas en el cuerpo, en este cadáver.
Entonces, sería la forma en que nosotros podemos. Como método de identificación, sí se hace, totalmente de acuerdo, por ejemplo, pero ahí se toma principalmente en la región de las parótidas como método de identificación cuando se necesita, por ejemplo, identificar el parentesco del padre con el hijo. Bueno, ahí se toma la muestra, pero ahí es donde se está, esta es con mayor certeza para la determinación o identificación en esos casos, ¿sí? Entonces, ahí sí se está buscando, pero tenemos que la saliva está totalmente fresca y por lo tanto está en el laboratorio para poderse preservar como debe de ser. Se puede hacer, por ejemplo, si es un caso de violación en donde tenemos la muestra de semen, se hace el ADN y se tiene un sospechoso y al sospechoso se le toma la muestra, bueno, entonces sí se le toma la muestra de ADN, pero como método de identificación como tal, en la cual nosotros estamos pensando que aquí hay saliva, bueno, como método como tal, así, tenemos que hacerlo lo más rápidamente posible y sabiendo que tenemos muy poco tiempo para su preservación, si fuera en caso de un hecho delictivo. ¿Ok? ¿Qué es lo que buscamos principalmente en este tipo? Pues es la milasa. La milasa, que es uno de los, aparte de la lisosima, la milasa es un componente importante de identificación de la saliva. Con eso nosotros podemos identificar y saber si tiene alguna alteración, si utiliza algún tipo de sustancia o consume algún medicamento o algo, porque la milasa se modifica. Tenemos algún kit para identificación que se llama el test de la Salinge, que está listo para usarse y para identificar, pero la saliva en ese momento. Y con ese podemos tener un método de identificación. ¿Ok? ¿Cuál es la desventaja o ventaja que podemos buscar en la saliva? Las ventajas es fácil de obtener si nosotros sabemos qué es lo que estamos buscando. Es mínima invasiva, no necesitamos extraer, por ejemplo, la sangre de la persona. Es fácil de degradar, que eso es lo principal que les he comentado en este momento. Y tiene una cosa muy importante, la saliva puede ser fácil adulterada dependiendo de la alimentación o cambiarlo. La ventana o el tiempo que nosotros tenemos dependiendo siempre de la temperatura ambiente es un promedio de 12 horas. Aunque tenemos, dependiendo de la cantidad de saliva que produzca la persona y la cantidad de agua que también ingiera. Hay muchos factores que la saliva nos hace a nosotros tener la duda de la forma correcta para realizarlo. ¿Ok? Otro método, ¿alguna duda, pregunta que tengan? Bien, parece que no. Tenemos otro método de identificación que es el sudor. Como método de identificación, el sudor es un líquido esencial que tiene la temperatura del cuerpo. Mantenemos la temperatura. ¿Cuál es la temperatura normal del cuerpo? Bueno, pues estamos hablando de 35.5 hasta 37.4 grados centígrados. Bueno, el sudor va a depender, y algo muy importante que les había comentado, nosotros tenemos algo que se llama pérdidas insensibles. Todas las pérdidas insensibles son todas aquellas que no nos damos cuenta que estamos perdiendo. ¿Cuáles son esas? Por ejemplo, el parpadear, el producir la lágrima es un método, es una pérdida insensible. Cuando nosotros, la temperatura de nuestro cuerpo sube por alguna circunstancia en algún momento, bueno, pues eso hace que el sudor esté. La temperatura del cuerpo siempre se va
a aumentar o disminuir dependiendo del medio ambiente. Eso es siempre. Tiene múltiples composiciones el sudor. En su mayoría es agua, el 98% es agua. Contiene varias vitaminas que son la vitamina C, tiene sodio, potasio, calcio, ácido úrico, contiene por obvias razones anticuerpos, urea, lactatos, amoníaco, ácido láctico y glutamato. En el sudor también podemos identificar si tiene, si la muestra, por ejemplo, deja una tela en un trapo, por ejemplo, deja la huella del sudor, bueno, pues este sudor también te va a dejar ciertos rastros que se pueden obtener. ¿Por qué? Porque al secarse el sudor muchas veces, como tiene tiene lactato, tiene amonio, puedes encontrar es que le estoy buscando la palabrita, como si fuera una capita blanquecina del sudor. El sudor que tiene el cuerpo va a depender de la cantidad, se tiene que impregnar hacia la ropa, y al impregnarse a la ropa, esta quedan marcadas el sudor. Entonces, esa es una de las partes que se debe de tomar en cuenta, principalmente si es una camisa, una blusa, que es lo habitual que nosotros podemos encontrar en el sudor. El sudor tiene múltiples aminoácidos, independiente de todo lo que hace un ratito les estuve comentando, pero este sudor, esas pequeñísimas cantidades, nos permiten identificar si tiene alguna enfermedad. ¿Por qué? Porque tiene inmunoglobulinas. Estas inmunoglobulinas, pues obviamente estamos hablando de la defensa de nuestro organismo. Entonces, podemos identificar si tiene alguna enfermedad. Otra, si sus niveles de urea y creatinina están más altos de lo normal, pues obviamente estamos pensando que tiene algún problema renal establecido. Entonces, el sudor también tiende a ser identificado. ¿Qué es la mancha? La mancha que un sudor nos puede dejar es una mancha blanquecina. Y esta blanquecina está conformado en su mayoría por sodio, que eso es lo que hace que se vea blanquecino. Entonces, como método de identificación, es muy importante, sobre todo cuando se tiene alguna enfermedad o, en su defecto, cuando la persona tiene una hiperproducción. Hay personas que, por ejemplo, tienen problemas tiroideos y esos problemas tiroideos hacen que produzcan mayor cantidad de sudor, por ejemplo. Entonces, las inmunoglobulinas están alteradas, por ejemplo. Entonces, como método de identificación, nos sirve para saber si padece alguna enfermedad. También el sudor, como es una salida de nuestro organismo, sirve para identificar, así como en la orina sirve para identificar sustancias ilegales, en el sudor es más fácil. Podemos identificar sustancias ilegales también porque es una vía de eliminación. También podemos identificar medicamentos. También, como es una vía de eliminación los medicamentos, lo podemos hacer. En el organismo tenemos que, dependiendo del tipo de vida que tenga la persona y el tipo de alimentación, porque ese es uno de los parámetros importantes, el tipo de alimentación que tenga la persona nos modifica los componentes del sudor. Yo hace un ratito les decía, hay enfermedades que pueden provocar que la persona no produzca saliva. Si no produce saliva, tampoco va a producir sudor y tampoco va a producir lágrima. ¿Ok? Entonces, esa sí sería una forma de identificación de enfermedades específicas.
el sudor como método de identificación se necesita ser muy perspicaz y saber qué tipo de ropa es la que utiliza y sobre todo dónde la deja. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente que el sudor nos va a mojar principalmente el cuello, ¿sí? La espalda, entonces va a depender y también va a depender mucho para su preservación de qué lugar estamos hablando. Lo preserva más un lugar cerrado que un lugar abierto. ¿Por qué? Porque los lugares abiertos nos contaminan más el área, el indicio, y esto haga que al contaminarse no nos pueda llevar a tener un desarrollo adecuado. Eso es una de las partes importantes que el sudor nos da. Entonces, cuando nosotros tenemos alguna muestra de sudor, lo que se hace es como el semen. Aquí la diferencia entre el sudor y el semen es en dónde lo vas a encontrar y la forma que adquiere. A veces es en forma lineal porque escurre el sudor, entonces es lineal donde vamos a encontrar en la ropa. Cuando se observa, bueno, entonces se corta y se manda al laboratorio para que el laboratorio hidrate, entonces, y tratemos, y ahí no vamos a encontrar células epiteliales, a menos que haya una fricción, algo que, por ejemplo, que al momento de estar sudando se friccionó con algo para que se caigan las células epiteliales y entonces puedan ser por impregnadas de un lugar a otro y entonces pudiéramos encontrarlas. Es muy difícil identificarlas de esa manera. Pero lo que sí identificamos con mayor facilidad, pues son los electrolitos que tiene el sudor y si en determinado momento padece o no padece alguna enfermedad. Entonces, con eso nosotros podemos identificarlo. Otro método de identificación que nosotros tenemos y que es de los más específicos, se piden, es la identificación del humor vítreo. La identificación del humor vítreo tiene su identificación, su especificación. ¿A qué me refiero? Recordaremos siempre que los fenómenos cadavéricos, dentro de los fenómenos cadavéricos está la deshidratación. Y dentro de esa deshidratación tenemos el síndrome de Steno-Lewis y el síndrome de Somers, que es cuando se pierde la hidratación del globo ocular. Entonces, ¿qué se necesita tener? Un cadáver que no haya pasado más de 12 horas o que tenga entre 4 a 12 horas, dependiendo del medio ambiente, para que podamos extraer el humor vítreo. Es muy específico esta situación, porque no nos permiten los fenómenos cadavéricos tempranos. Si el cadáver ya pasó más de 30 horas, por obvias razones ya no tendríamos el humor vítreo. Por eso es muy específico. ¿Qué es el humor vítreo como tal? Bueno, el humor vítreo se encuentra en el interior del ojo. Aquí les puse esta fotografía para que ustedes identifiquen que aquí tenemos el humor vítreo. Entonces está constituido principalmente por 3 cámaras, que es una cámara anterior, posterior y vítrea o extrema posterior. Entonces, el humor vítreo, vean ustedes, pesa cerca de 4 gramos, o sea, tiene un peso mínimo y un volumen aproximado de 4 mililitros. Por lo tanto, la cantidad, por eso para hacer una identificación por humor vítreo, se necesita tener un cadáver que no haya pasado más tiempo para poder extraerlo. Por obvias razones, como en toda la medicina forense, tenemos que saber en qué edad estamos hablando. Si es el extremo de la vida,
estaríamos hablando que tenemos menor cantidad de humor vítreo, y esto también se debe a las enfermedades que puede padecer la persona, a la renuencia que tiene la misma para ingerir líquidos. Entonces esos líquidos no están acostumbrados. Es muy complicado hacer que una persona, voy a decir, de la tercera edad, ingiera, por ejemplo, 2 litros de agua. Es muy complicado. Entonces, como es complicada esta situación, hace que el humor vítreo de esta cantidad aproximada de líquido que tiene disminuya. Por eso podemos observar en las personas adultas mayores que tienen los ojos, como que tienen los ojos más tristes, luego dicen los mismos familiares, es que se le ven los ojos muy tristes, como que los tiene muy sumidos, no entiendo por qué tiene, bueno, pues esa es la razón, ¿sí? Por eso es que varía con la edad. Y también hay personas jóvenes que no acostumbran a ingerir líquidos, o ya bebidas alcohólicas, no. Aquí no entran las bebidas alcohólicas líquidos, y entonces, como no toman la suficiente cantidad de líquidos, también se deshidratan. Los bebés, obviamente los niños, es más rápido que se deshidraten y tengan, por ejemplo, el hundimiento ocular. ¿Ok? Este espacio que ocupa el humor vítreo es esférico y que tiene una ligerísima depresión en la superficie anterior de la fosa patelar. Y es importante conocer o identificar esta zona. ¿Por qué? Porque en esta zona, en la fosa patelar, es donde con una aguja vamos a tratar de extraer el humor vítreo. Por eso es muy importante este punto. Cuando el humor vítreo se clasifican las células vítreas en varios tipos. La primera, que es hialocitos, células ovales o reniformes, de más o menos de 10 a 15 micrómetros de diámetro, y tienen una capacidad de sintetizar el colágeno. ¿Para qué sirve? Para que el ojo tenga la vitalidad que debe de tener en su funcionabilidad. Si nosotros perdiéramos el colágeno, válgame la expresión, entonces tendríamos un problema en el organismo como tal, porque nosotros utilizamos colágeno en todo el organismo. Entonces, por eso se ve afectado también en el ojo. Y otra tiene algo que se llama fibroblastos, que llegan obviamente estos fibroblastos, que son componentes importantes de la misma sangre, para ayudarlos a mantener una forma equidistante. Mande usted. Licenciada, disculpe si me desvío un poquito del tema. Dígame usted. Respecto a un cuerpo, cuando tiene 4 días ya de fallecido, maestra, ¿ya no se puede preparar para que no huela mal al tiempo de que se esté velando? A ver, no entendí su pregunta. Si ya el cadáver tiene 4 días, ok. Ajá. ¿Está preparado o no está preparado? No, no está preparado. Es que apenas se conoció lo que es el cuerpo y lo entregan, pero cuando se está velando huele muy mal, maestra, y decían que ya no se podía preparar. Claro. Mire, es que eso yo le decía a usted, tenemos los fenómenos cadavéricos. En el momento en que la persona muere, inician esos procesos normales de desintegración, válgame la expresión, del cuerpo. ¿Qué vienen siendo los gases? Mire, ahí voy. Primero vamos a entendernos así. Los fenómenos cadavéricos inician primero los tempranos. Los tempranos son todos aquellos en donde el cuerpo va perdiendo todo. Va perdiendo la piel, va perdiendo los líquidos, va perdiendo la fuerza que tienen los músculos, el ATP, por eso se ponen rígidos, ¿ok? Como ya tiene 4 días, como usted lo explica, obviamente ya pasaron a los fenómenos cadavéricos tardíos.
Entonces, ahí es donde el cuerpo se empieza a descomponer en su totalidad. Y efectivamente estaríamos hablando de la putrefacción, de el que el cuerpo está saponificado, o sea, se hincha el cuerpo completamente, y entonces por eso es que no se puede hacer, no se puede preparar. Los cuerpos se preparan principalmente en las primeras horas de muerto. ¿Qué se hace ahí? Bueno, pues obviamente se tapona todos los orificios. ¿Para qué? Para que los gases que se van a generar por el mismo proceso normal del cadáver no salgan. Por eso es que si a usted le sucedió una cosa después de 4 días, pues por obvias razones, una, no se lo podían, ya no le podían arreglar nada, porque ya estaba en una fase de fenómenos cadavéricos tardíos, ya olía mal el cuerpo, ya estaba hinchado, inclusive ya tenía hasta cambio de coloración el mismo cuerpo, en lugar de ser y de verlo como siempre a la persona con una constitución o una tez clara, la vemos ya color oscuro, un oscuro, azulado. Entonces es por eso, porque ya los fenómenos cadavéricos tardíos ya entraron. Entonces ya ahí ya no hay nada que hacerle. Ahí sí ya no se prepara el cuerpo. Lo primero que se les pide casi es vélenlo o vélenlo por poco tiempo, por pocas horas, y si lo van a inhumar o lo van a incinerar, lo hagan lo más pronto posible, porque sí, van a tener algo, va a estar oliendo, ya tiene un olor el mismo cadáver. Entonces, sí, ahí sí no hay más que lo más pronto posible para que no las personas empiezan a decir es que está oliendo muy feo. Eso es totalmente normal, es un proceso normal que tienen todos los cadáveres cuando una persona fallece. ¿Ok? Espero haber resuelto su duda. Sí, maestra, muchas gracias. De nada. Sí, porque aquí es otra cosa. Cuando hablamos del humor vítreo es hablar de las primeras horas. No se puede hacer después, por ejemplo, el tiempo que usted dice, después de 4 horas o de 4 días, no se puede hacer la extracción del humor vítreo, porque ya el ojo ya se deshidrató y por lo tanto ese líquido, ese humor vítreo, que tenemos dos, humor vítreo y humor acuoso, ese humor vítreo ya no existiría. ¿Por qué? Porque vean ustedes, el 99% del humor vítreo es agua. Entonces, tiene una consistencia asemeja a un gel. Y así como dice, viscoelástico. ¿Por qué? Porque tiene que tener la resistencia suficiente para mantener esta forma de globo. Por eso es muy importante este globo o esta consistencia. Cuando se hace entonces una autopsia de humor vítreo, tenemos que hacer una enucleación. Por eso tenemos, ¿qué componentes tiene? Como les decía hace un ratito, tiene colágeno y el ácido hialurónico, ¿sí? Entonces, es muy importante para que la estructura esté bien conformada del humor vítreo. Posteriormente, cuando se hace una autopsia, se solicita, se debe de aspirar con mucho cuidado, porque recordemos que no nos debe de ganar la fase de deshidratación del cadáver. Entonces tenemos alrededor de antes de 2 horas para realizarlo. Con una aguja hipodérmica, se encaja la aguja en el globo ocular y se debe de hacer a un costado del globo ocular, retirando el párpado obviamente hacia un costado para poder extraer el humor vítreo.
ya que se extrajo, debe de, o antes de extraer, se tiene que insertar en el centro del globo, pero a un costado, y te vas hacia el centro, para que ahí, lo más cerca que se pueda de la retina, para que por ahí podamos sacar el humor vítreo. Entonces, eso es muy importante. Si no se hace con la suficiente capacidad para meter la aguja y aspirar, y sobre todo que se tenga, que no le tiemble la mano, que tenga que sea lo más recto y más, se me fue la palabra, disculpen ustedes, pero con toda la seguridad para poder aspirarlo. Porque si nosotros movemos o no tenemos esa forma de hacerlo, no vamos a encontrar humor vítreo y contaminamos. Entonces, se debe de recolectar ese fluido, y ese fluido viscoso que nosotros se manda obviamente a patología. ¿Y qué esperamos encontrar? Porque ustedes están viendo una parte importante que nosotros debemos de tomar en cuenta. El globo ocular, si nosotros lo vemos acá, aquí tenemos la córnea, tenemos la retina, tenemos el iris, tenemos algo que se llama cristalino, y atraviesa el cristalino, aquí tiene humor vítreo, humor acuoso, el nervio, y va hacia la región occipital y hace la refracción. ¿Dónde está la circulación del globo ocular? Bueno, pues el globo ocular, la circulación está en la parte posterior. Todo lo demás, el globo ocular por sí solo como tal es avascular. No debe de tener, lo lubrica la lágrima, pero no tiene sangre, ¿ok? Como no tiene sangre, por eso es que cuando hay golpes en el ojo, por obvias razones, hay desprendimiento de retina, pero no tenemos sangre derivada del ojo. Si nosotros, por ejemplo, o la persona tiene hipertensión arterial, y de esa hipertensión arterial está muy elevada, entonces, por ejemplo, sí podemos tener vasos accesorios o supernumerarios que pueden alterar o modificar la circulación normal del globo ocular. Ahí sí, pero normalmente no tiene vasos que harían esa situación de sangrar el globo ocular como tal. Entonces, ¿qué espero yo ver en el humor vítreo? En el humor vítreo, lo que yo voy a determinar es alcohol, drogas, porque ese es uno de los almacenamientos, ¿sí? Para determinar esto. ¿Qué otra cosa nos puede servir? Bueno, pues nos puede servir también como identificación para ciertas enfermedades. Aquí, como ustedes se dieron cuenta, el humor vítreo tiene, como todas las demás métodos de identificación, tiene una gran cantidad de agua. Como tiene una gran cantidad de agua, entonces, ¿qué vamos a ver? Si no tenemos la suficiente cantidad de agua de ahí, entonces identificamos la deshidratación de la persona o del cadáver, ¿sí? Sin que entre el fenómeno de deshidratación, obviamente. Estamos hablando de que el globo está preservado. Entonces, si no tiene la cantidad de mililitros de humor acuoso que debe de ser, entonces encontraríamos algo. Está deshidratada la persona. También nos sirve para identificar ciertos tipos de medicamentos, ¿ok?
Eso también es importante. También tenemos que tomar en cuenta, así como les decía, que el humor vítreo o el globo ocular puede mostrar o puede aparentar que está en personas adultas mayores, hay mayor datos de deshidratación, sucede lo contrario en los niños. En los recién nacidos, las características del humor vítreo es totalmente diferente. Aquí se tiene mayor cantidad de humor vítreo porque los recién nacidos o los bebés tienen en promedio el 90% de agua. Por eso es varía la cantidad de agua que tiene en el humor vítreo en un recién nacido y hasta qué edad tenemos la cantidad igual a un adulto en un niño. Bueno, hasta el año de edad. Hasta el año de edad tenemos esa cantidad normal de humor vítreo entre un niño y un adulto. Por eso es muy importante saber a qué edad o qué edad aparente tiene el cadáver, por ejemplo, si nosotros vamos a hacer determinación de humor vítreo. Otra de las cosas que nos ayuda a determinar son los niveles de glucosa. Esto es muy importante porque las concentraciones de glucosa en el humor vítreo van a ir variando dependiendo de cuánto tiempo lleve la persona de muerta. Se van a ir disminuyendo en esta situación. Entre más pronto se haga la determinación de humor vítreo, más fidedigna es la determinación de glucosa. Por eso es muy importante. Claro, si llegamos a una etapa en que los niveles de glucosa son 0, pues obviamente el humor vítreo, por obvias razones, ya casi ya pasó el tiempo para poder realizarle esta prueba. Entonces, si tenemos niveles elevados de glucosa en el humor vítreo, nos determinaría a nosotros o identificaríamos que la persona era una persona diabética. Y eso es uno de los puntos de más importancia que nosotros podemos dar, porque podemos identificar si es diabético. ¿Cuántos son los gramos de glucosa que nosotros debemos de tener como normales? De 70 a 90. Entonces, si por arriba de eso, estaríamos pensando. Ojo, si fuera un evento traumático, ¿a qué me refiero? A que la persona tenga un accidente y, por ejemplo, va circulando el vehículo y de momento chocan de frente, válgame la expresión, contra otro vehículo, esa hace una descarga de glucosa. Y esa es una respuesta metabólica al trauma. Y siempre vamos a encontrar los niveles de glucosa elevados en todas las personas vivas que hayan tenido un accidente. Por lo tanto, si tenemos que saber si nos pueden decir cuál es la causa de la muerte, bueno, si vemos que la persona tiene múltiples contusiones, bueno, entonces sabemos que aumentaría los niveles de glucosa desde el momento en que estamos viendo el cadáver. ¿Ok? Pero si por ejemplo, tenga y de eso le aumentaron los niveles de glucosa, se pueden ver aquí. Eso es algo que pudiera modificar nada más. Si nosotros preguntáramos y se investiga, porque saber si la persona, si es una desconocida, pues obviamente no. Pero si tenemos una persona conocida o identificada, que ya podemos saber su historial clínico y dentro de su historial clínico podemos saber que la persona era diabética, entonces corroboramos con esto. Pero si vemos que los niveles de glucosa están elevados y no era diabético, hay que saber cuántos gramos de glucosa tenía. ¿Sí? No va a ser los gramos
cuando es una respuesta metabólica al trauma, va a tener 500 de glucosa, ¿no? Pudiera suceder que la persona era una persona que tenía los niveles ya altos de glucosa, porque ya era alguien que no se había dado cuenta que era diabético, y ya sus niveles de glucosa ya los tenía elevados desde antes, tenía 250, es un ejemplo, ¿no? Con esa cantidad de gramos de glucosa estaba viviendo la persona sin saber, y era normal para la persona. Pero cuando hubo el trauma, entonces se elevó los niveles de glucosa y los tenemos por arriba de 500. Entonces, ahí es uno de los factores que sí se tienen que investigar en estos casos. Otra de las situaciones que nos hace el humor vítreo cuando tienen un traumatismo craneoencefálico, cuando tienen contusiones cerebrales, cuando tienen golpes en la cabeza, vamos a encontrar altas concentraciones de sodio en el humor vítreo. Entonces, con eso ratificamos o confirmamos que la persona tuvo golpes, porque muchas veces las contusiones que tiene la persona no le ocasionaron, por ejemplo, una fractura, hundimiento, sino nada más fueron contusiones, que eso generó un edema cerebral, y ese edema cerebral ocasionó que haya una necrosis de una porción del cerebro por la cantidad de edema que tiene el cerebro, un desplazamiento de la línea media del cerebro, y por lo tanto ocasionó que el edema tan impresionante que tenía se fuera hacia el agujero oval o el agujero magno, y se hernia la persona y se muere, por ejemplo. Entonces, para identificar si tenía alguna contusión, bueno, pues se puede hacer y vamos a ver que los niveles de sodio están elevados. Otra de las alteraciones que tenemos acá es cuando se tienen enfermedades crónicas hepáticas. ¿Por qué? Porque la circulación está normal. Entonces, vamos a tener concentraciones altas de magnesio, y esas concentraciones altas de magnesio nos van a nosotros a poder identificar que teníamos enfermedades hepáticas preexistentes. Por lo tanto, ¿qué nos sirve para identificar el humor vítreo? Nos sirve también causas de deshidratación, causas de, como ya les había comentado, también en casos severos de hipoglucemia también pudiéramos tener. Entonces, ayuda a identificar y también además que puede facilitar la determinación del momento de la muerte. ¿Por qué? Porque estaríamos hablando que estamos entrando antes de que los fenómenos cadavéricos inicien. Eso es de vital importancia para nosotros poder hacer la identificación. Entonces, el humor vítreo tiene una funcionabilidad. Si nosotros encontramos en el humor vítreo sangre, entonces es más fácil poder hacer la identificación de la persona. Entonces, eso es una de las cosas. El humor vítreo es uno de los procesos que se deben de realizar con suma cautela, que no se como lo tenemos en esta imagen. Este es el humor, este es el globo ocular, que ya se hizo una enucleación, y por lo tanto, si tenemos en esta forma, entonces se extrae el humor vítreo, y con eso podemos hacer las diferentes determinaciones. Pero identificar el ADN como tal en este tipo de pruebas solamente si encontramos sangre. ¿Ok? Eso es lo que nos permite. En serología forense siempre tenemos que saber qué muestra es la que tenemos y qué muestra, qué es lo que nos va a dar a nosotros como identificación. Porque, por ejemplo, pensamos que pues todos los fluidos corporales que nosotros tenemos, todos sirven como método de identificación porque todos van a tener ADN.
dependiendo de las circunstancias y dependiendo de lo que nosotros estamos buscando, es lo que podemos encontrar. No todos ellos son métodos para identificar como si fuera el ADN. No, sirve para identificar si tiene o padece alguna enfermedad o consume alguna sustancia o algún fármaco que consuma, ya sea legal o fármacos controlados o no controlados. Eso nos sirve. Por eso en la serología forense se necesita saber qué es lo que necesitamos. El parteagua de todos, como serología, siempre va a ser la sangre, que esa es la principal que se debe de buscar. Y de ahí todas las demás se necesita tener la suficiente pericia para encontrarla, identificarla, embalarla adecuadamente y preservarla correctamente. Si no se hace esto, entonces ese indicio se echó a perder. Y entonces, pues obviamente, al echar a perder ese indicio, pues ya nos pondríamos en una situación totalmente difícil para la víctima y sobre todo para el victimario. ¿Por qué? Porque el victimario puede quedar libre en esta situación. Muy bien. Pues ustedes me dicen si tienen alguna duda, pregunta, de acuerdo a lo que platicamos. Díganme usted, Araceli. Araceli. Bueno, creo que por ahí tengo una pregunta. Mientras, Leti,